Muy buenas tardes, es un gusto saludarles una vez más. Queremos agradecerles bastante por el apoyo que nos dieron para que el día de ayer nosotros estuviésemos atendiendo a una familia que tuvo una pérdida importante y tuvimos el placer de estar allá apoyándoles, y ya el día de hoy llegamos aquí a la zona nuevamente para poder ahora estar con ustedes. Y déjenme decirles que los extrañamos. Ya deseábamos estar acá con ustedes para continuar con los temas que a ustedes esperamos les estén ayudando, pero a nosotros nos ha ayudado mucho también poder compartirlos con todos los presentes. Así es que hoy vamos a estudiar otro tema de esta serie donde queremos encontrar felicidad en el hogar. Y hoy vamos a hablar de la llegada de los hijos, ¿sale? Porque recién estamos nosotros aprendiendo a convivir en pareja, cuando de repente los hijos aparecen, y entonces tenemos que aprender ahora a trabajar también con ellos, a cuidar de ellos, y a veces todavía no nos entendemos como pareja cuando entonces aparecen los niños, y eso en algunos matrimonios, en algunos hogares es contraproducente, y también tenemos que aprender a adaptarnos a esta nueva circunstancia. Por eso, para dar inicio, quiero invitarles a que nos pongamos de pie y vamos a hacer una oración reverente para pedir la presencia de Dios durante esta conferencia. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más nos permites estar reunidos para seguir aprendiendo más de ti. Queremos invitarte para que vengas a nuestra mente, tomes control de nuestro cuerpo también, y así nuestro ser entero pueda disfrutar de tu presencia. Que podamos recibir de parte de tu palabra un mensaje tan maravilloso, tan distinto, tan claro, que ese mensaje pueda ser un bálsamo para nuestras vidas, para curar nuestras heridas y restaurar nuestros corazones. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, pueden tomar sus lugares. Ahora sí, recordemos que la última vez estuvimos aprendiendo de un concepto muy necesario en nuestras vidas, y es el concepto del perdón. La Biblia dice en el texto de introducción para esta tarde, ante todo. ¿Qué significa ante todo? Primero. ¿Qué más significa? Lo más importante. ¿Qué más significa ante todo? Que nada debe de ocupar su lugar. Esto es primordial. ¿Y qué es lo primordial? Tener entre vosotros, ¿qué cosa? Ferviente amor. Quiere decir que el amor no puede ser liviano, no puede ser vago, no puede ser pasajero. Debe de ser un amor auténtico, pero además debe de ser intenso. Debe de ser con fervor. El ferviente amor que se pone delante de todo lo demás cubre multitud de pecados. Quiere decir, el amor auténtico es el que nos ayuda a perdonar de verdad. Ya sabemos que en el hogar se pueden venir diferentes circunstancias adversas debido a los diferentes caracteres que cada uno de nosotros tiene. Y hemos aprendido que necesitamos adaptarnos al carácter y temperamento de nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos o nuestros padres. Pero eso no es posible si no existe ferviente amor. Si no hay un amor intenso, fuerte, constante, que se manifieste en el hogar, nosotros no podemos adaptarnos. Y cuando no nos adaptamos a las necesidades de otros, entonces no somos capaces de perdonar sus faltas, sus errores, sus dificultades. Las debilidades de ellos no las podemos pasar por alto porque nos hizo falta un ingrediente necesario, el ferviente amor. Así es que para entender por completo el amor, debemos entender el concepto de perdonar. Atentos por favor. Para poder perdonar auténticamente, número uno, debemos aprender a perdonarnos nosotros mismos. No hay nada más difícil que tratar de restaurar la vida de una persona
que se siente indigna de todo lo que tiene a su alrededor. Hay personas que han dañado su autoestima, han venido a colocarse en un papel de víctimas, y ahora como víctimas, si tú haces algo bueno por ellos, la persona dice: no lo merezco, no merezco tanto amor, no merezco tu perdón, y no acepta nada de lo que tú estás dispuesto a hacer por él o por ella. Incluso es capaz de ver el perdón que Dios le ofrece, y la persona dice: no, yo soy tan malo que Dios no me puede perdonar a mí. Yo soy una persona a la cual Dios ni siquiera mira. Pero la realidad es que el perdón de Dios es absoluto, porque su amor por ti y por mí es verdadero. Así es que partimos de aceptar el perdón en nuestro diario vivir. Aceptar que nosotros podemos ser perdonados por Dios, podemos ser perdonados por las personas que nos rodean, y gracias a lo que Dios hizo por ti y por mí, somos merecedores de ese perdón. No por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Dios hizo en nuestro favor. Eso es lo que hace que nosotros merezcamos perdón, la obra de Dios. Eso nos lleva al punto número 2, recibir el perdón que Dios nos ofrece. Estos puntos son sencillos, pero a veces nos cuesta mucho trabajo llevarlos a la práctica. ¿Qué significa recibir el perdón que Dios me está ofreciendo? Ya sé que significa aceptar que yo soy perdonado, pero también significa que ahora en adelante tú puedes llevar una vida diferente. Es como si hoy tomáramos una libreta, y en esa libreta, hoja por hoja, están escritos todos tus errores, todas tus faltas, todos los momentos en los que has sido culpable de tu propio sufrimiento, y agarramos esa libreta y le cortamos todas las hojas donde están tus errores, tus equivocaciones, tus faltas. Y ahora tomamos esa misma libreta, pero en las hojas en blanco te decimos: es necesario que empieces a escribir una vida nueva. Ya arranqué tu historial, ya arranqué todos los pecados y todas las faltas que te dañaban. Ahora tienes la oportunidad de empezar una vida nueva. La pregunta es: ¿usted regresaría a los mismos pecados, a los mismos errores que ahora ya fueron arrancados de su libro y tiene la oportunidad de empezar desde cero? ¿Volvería a cometer los mismos errores? Esto es como cuando usted va al médico. Llega con el doctor ve su cuadro, analiza sus síntomas y él empieza a hacer una receta. Usted toma la receta y entonces analiza lo que pide el médico que usted cambie, y una vez que usted empieza a hacer cambios, empieza a tomar el tratamiento, empieza a invertir dinero, empieza a invertir tiempo, está invirtiendo muchas cosas para poder regresar a la salud. Y una vez que usted ya fue sanado, llega con el médico, le hacen su chequeo y le dicen: usted ya está completamente libre de esa enfermedad. Hoy le damos de alta por completo porque usted ya se salvó de esa enfermedad. Y entonces usted sale y dice: bueno, como ahora me siento bien, puedo regresar a llevar la misma vida que antes. Usted tiene derecho de hacerlo, es su libertad. El médico no va a ir a su casa al día siguiente para ver que usted siga los pasos de la receta, para que usted siga cuidando su salud. El médico va a dar por sentado que usted ya está curado. Pero ¿quién es el que se hace el daño a sí mismo? Nosotros. ¿Qué es lo que va a suceder? Que usted, si regresa a los mismos hábitos, volverá a enfermar y nuevamente tendrá que ir al médico para que él pueda hacer su trabajo de restauración. Lo mismo sucede cuando aceptas que Dios te ha perdonado. Por pura lógica, necesitas llevar una nueva vida.
No puedes volver a los mismos hábitos. No puedes tener las mismas costumbres que un día dañaron tu hogar o tu familia. Tienes que cambiar tus palabras. Tienes que cambiar incluso tu forma de mirar. Tienes que cambiar tu manera de tratar a la gente. Cuando algo te moleste y te enoje, ya no debes de reaccionar de la misma manera. Porque si sigues con los mismos hábitos que te dañaron, entonces un día vas a tener que recibir otra vez el perdón que Dios ya te había otorgado. Y déjame decirte, Dios te puede volver a perdonar. Pero así como una persona que sufre de gastritis se siente mejor y regresa otra vez a sus malos hábitos de alimentación, y cuando regresen los síntomas de la gastritis, ahora ya no es gastritis nivel 1, ahora es nivel 2, nivel 3, úlcera gástrica, cáncer de colon. El médico va a seguir ahí, tratamientos van a buscar, pero el daño para ti es irreversible. Ahora que tú y yo estamos aprendiendo los conceptos de vivir felizmente en el hogar, ¿por qué regresaríamos a los mismos hábitos? Si yo regreso a la siguiente campaña aquí con ustedes y ustedes regresaron a los mismos hábitos, yo les voy a volver a atender con el mismo gusto y la misma dedicación, pero ya estarás en un nivel diferente de problemas. Tendrás un daño mayor. Mi trabajo va a necesitar más tiempo. Y tal vez llegará un día en el que tú solito te des cuenta que ya no hay solución para tus problemas. Por eso, aceptar el perdón de Dios significa aceptar tener una vida nueva. ¿Cuántos queremos una vida nueva? Yo los vi meditando y eso me da gusto. Me da gusto que estén analizando que hoy necesitamos con fe aceptar que de aquí en adelante es un nuevo libro, es un nuevo escrito, es un nuevo diario. Todo lo pasado quedó atrás. Así es el perdón de Dios. Ahora comienzas a escribir un capítulo completamente nuevo, tuyo y de tu familia. Y queremos que esta historia ahora sí termine en felicidad, ¿verdad? Por eso debemos aceptar ese perdón. Número 3. El perdón verdadero significa que ahora que tú fuiste perdonado de tal manera que hoy empiezas de nuevo, de aquí en adelante, en tus relaciones con otras personas, tú los vas a perdonar a ellos tal como Dios te perdonó a ti. ¿Cuánto te cobró Dios por el perdón? Lo único que Dios quiere es que te mantengas en una vida nueva. ¿Cuánto debes de cobrarle tú a una persona por perdonarle? Nada. Así como Dios no te ha cobrado a ti nada. Tal como Dios te perdona, perdona tú a otros. Una persona te ofendió, piensa cómo actúa Dios cuando alguien le ofende. Dios le perdona, Dios le da otra oportunidad. ¿Cuántas oportunidades nos ha dado a ti y a mí? Aún siendo malos, el sol sale para nosotros. La lluvia es una bendición. No nos falta alimento en la mesa, aunque nos hemos equivocado mucho. Así es el perdón de Dios, es completo y absoluto. Si aprendemos esos 3 conceptos, el perdón que nosotros recibamos y demos también será un perdón completo. Noten este texto, por favor. El perdón exige un precio. El perdonar no es fácil. Nadie está diciendo que sea sencillo perdonar. Hay que pagar un precio. ¿Cuál es el precio del perdón? Número 1, el perdón lleva tiempo. No surge de la noche a la mañana. No es fácil otorgarlo. Llega a nuestra mente, sabemos que debemos de perdonar, pero lleva un proceso, lleva un tiempo, lleva trabajo. A veces el trabajo del perdón tiene que ver con nosotros mismos. Una lucha para poder perdonar. Perdonar involucra reconocer
y lidiar con la forma en que usted fue herido. Debe de aceptar cuando algo le causó daño, debe de ser consciente qué tanto daño le causó y tiene que aprender a lidiar con esa idea. No pensemos que el perdón del que hablamos significa hacer que nada pasó, porque eso es lo que más le molesta a la esposa. La esposa está molesta porque ese día tenía planes y su esposo hizo otras actividades y nunca preguntó cuáles eran los planes de la esposa. Ahora que ella está molesta, reconoce que hay una falta contra ella, empieza a lidiar con esa falta y a menos de que ella haga un proceso para superarlo, la persona seguirá enojada. Y pueden pasar 2 o 3 días y sigue molesta. Y puede olvidársele por qué se enojó y sigue molesta. ¿Por qué está enojada? Ya ni me acuerdo qué me hizo, pero algo me hizo. Y eso es lo que tiene que ir sanando. Así es que debe de optar por no vengarse o no hacer sufrir a la otra persona. Un día me tocó estar con un matrimonio que había tenido problemas serios, pero yo no sabía. Llego a la casa de ellos, toco la puerta, me abre ella muy contenta. Hola hermano, me da gusto recibirlo, pásele. Llego a donde está la sala, me siento. ¿Quiere un vaso de agua? Sí. Llega el esposo, me saluda, hermano, ¿cómo está? ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios. ¿Quiere un vaso de agua? Ya me lo fue a traer su esposa. Ah, bueno, entonces ahorita se lo trae. Llega la esposa a la sala y él le hace así y se va. Entonces ahí me di cuenta que había un problema. Y entonces le pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué está enojado su esposo? Ay, es que estamos en la ley del hielo. Y rápido mi cabeza se fue así hasta la primaria. Ahí encontré otra vez esa frase, la ley del hielo. ¿Qué era la ley del hielo en la primaria? Era cuando 2 amigos se enojaban y de tanto enojo se dejaban de hablar. Aunque estaban en el mismo salón, aunque les tocaba hacer trabajos juntos, se aplicaba la ley del hielo. No se volteaban a ver, no se hablaban y tenían lo menos de acercamiento posible, aún estando en el mismo salón. Y entonces yo me quedé viendo a la señora y le digo, oiga, pero si ya no estamos en la primaria, ¿qué es eso de la ley del hielo? Pues es que estamos enojados y ya llevamos una semana así, no nos hablamos. ¿Y cómo le hacen para poder convivir? Pues a señas. Y a la hora de irse a dormir, pues él de un lado y yo de otro. Yo con una cobija y él con otra. Y con los hijos, pues ya saben que estamos enojados. Esa es la ley del hielo. ¿Dónde se debió de haber quedado la ley del hielo? En la primaria, cuando éramos inmaduros, cuando no sabíamos solucionar problemas, cuando no era tan importante el problema, cuando era una vagueza, ahí se quedó la ley del hielo. Hoy en los matrimonios la ley del hielo no puede existir. Aunque ahorita la señora le esté pegando al Señor, ya ves. No debe de existir. No es permisible. Debemos atender los problemas. Debemos optar no por vengarnos, no por hacer sufrir a la otra persona, así como abandonar su propia ira. Tiene que buscar una manera de soltar el enojo que trae en su corazón, ya sea haciendo ejercicio, poniéndose a fregar el piso hasta que quede completamente limpio, el esposo salir a correr, o a veces tener un tiempo a solas para reflexionar lo que pasó. Pero usted debe de tener una forma de sacar el enojo, de sacar la ira de manera saludable. De esa manera usted va a ayudar a ir aceptando el perdón. Abandonar no significa que usted olvidó, sino que eso lo libera para ser curado. Cuando usted sea capaz de pensar en la ofensa y ya no sentir enojo, no sentir ganas de venganza o de regresarle a la persona el doble de lo que me hizo, cuando usted sea capaz de recordar la ofensa y a pesar de eso hablar, respetar, saludar, abrazar,
y decir, te perdono, en ese momento usted estará libre de las cadenas del odio. La ciencia ha descubierto que enfermedades como el cáncer, la hipertensión, la diabetes, son enfermedades que se desarrollan por las emociones negativas guardadas durante mucho tiempo. Si yo estoy hablando a alguien que de repente le sube la glucosa o que ya padece diabetes, que le aumenta el colesterol de manera inesperada, tenga cuidado, gracias. Tenga cuidado porque sus emociones ya están dañando su cuerpo. Está pasando de una salud emocional dañada a una salud emocional física dañada. Está habiendo un enlace entre ambos problemas. Si usted padece de hipertensión, tiene que controlar el enojo. Tiene que cuidar su corazón, porque tarde o temprano ese corazón ya no va a dar más. Si usted tiene problemas de presión baja, hipotensión, usted debe de ser cuidadoso con la tristeza, con la depresión. Le está causando ahora un daño físico a su corazón. Aunque no lo crea, su corazón se va a hacer más grande, va a crecer, y eso le va a dar menos tiempo de vida a su corazón. Si usted está teniendo un problema de guardar rencor, odio, ya no solamente estar enojado, ahora siente odio, ve a la persona y quisiera desaparecer a la persona, quisiera agarrarlo de los cabellos, quisiera desquitarse por completo, cuidado. Usted está preparando su vida para un cáncer en cualquier área de su cuerpo. Generalmente ese odio, esa ira, esos resentimientos se empiezan a reflejar por problemas gástricos, inflamación del estómago, problemas para evacuar, estreñimiento, mal olor en la boca cuando uno despierta, putrefacción en el intestino, gastritis, colitis nerviosa. Todos esos problemas son un reflejo de la ira que usted está guardando. Es en el estómago donde esas emociones negativas intensas que tienen que ver con el coraje, las guardamos acá. Es ahí donde usted debe de ser cuidadoso que los problemas emocionales no se conviertan en ahora problemas físicos, físico-emocional. Y todo eso se logra romper cuando usted aprende a perdonar. El perdón puede resolver muchos problemas físicos. Tan solo aceptar el perdón y entregar el perdón a quien nos ha ofendido puede cambiar nuestro estilo de vida y darnos incluso más años de vida. Por eso es necesario empezar a hacer cambios. Conceptos del perdón. John Barrett dijo: no perdonar es mantener el papel de víctima. Cuando no perdonas, tú estás volviéndote el centro de tu vida. Todo tiene que ver contigo. ¿Cómo le llamamos a ese pecado? ¿Se acuerdan? ¿Lo cometió Eva? Egocentrismo. Casi. La serpiente le dijo: si tú comes ese fruto serás como Dios. No solamente pensó en ella, sino que se adoró a sí misma. Egolatría. Egolatría, perfecto. La egolatría es el papel de victimizarnos. Ay, es que pobre de mí. Ay, es que siempre yo. Ay, es que todo me lo dejan. Ese papel de víctima nos hace mucho daño. Lo que no permite entonces el crecimiento es vivir todo el tiempo con ira, con heridas, con rencores, porque mantiene una situación del pasado que ejerce influencia sobre el presente y compromete el futuro. Por eso les digo, no saber perdonar es atarte, esclavizarte a una serie de problemas. Por eso necesitamos aprender a perdonar. Una vez que aprendemos a perdonar, vamos a entrar a otro concepto importante: el arte de saber disciplinar.
Usted no va a ser un buen padre para sus hijos si no aprende a perdonar. El perdón es algo tan importante que usted necesitará ponerlo en práctica con su pareja, pero también con sus hijos, con sus hermanos, pero también con sus padres, con sus maestros, pero también con sus alumnos, en todas las áreas de la vida, ya sea con su jefe de trabajo o sus compañeros de trabajo. Usted tendrá que aprender a perdonar para poder aplicar disciplina, para poder ejercer liderazgo. El arte de la disciplina lo vamos a desarrollar entendiendo el concepto de que hay una etapa adecuada para tener hijos. No todos vamos a reaccionar de la misma manera con los hijos. Algunos, en lugar de tener hijos, quieren tener perrijos, le llaman ahora allá por la ciudad. No sé aquí cómo les llamen, pero dicen, en lugar de tener niños voy a tener un perro, es más fácil. Incluso el perro necesita disciplina, y cuando tú tratas a un animalito como si fuera un ser humano, vas a tener un animalito desequilibrado. Ahí es cuando ves al chihuahueño, le acercas un dedo y se pone como si fuera un bulldog, porque no sabe socializar con otros animales o con otras personas. Es necesario que nosotros no generemos incluso una mala conducta en los animalitos, pero imagínense qué malos somos en la disciplina, que hasta las mascotas hoy nos están sufriendo. Hace poco encontré a una persona que llevó a su animalito, su mascota, al hospital, y dice que le salió carísimo y nos enseñó la factura. Mucho dinero pagó para la recuperación de su animalito. ¿Qué tiene? Obesidad. Pues ¿qué le da de comer? Pues todo lo que nos sobra. Pobre animalito, de tanto comer la comida humana, ahora sufre de obesidad y tiene comprometido su corazón. Tiene el colesterol bien elevado. Les digo, si quieren hacerle un bien, ya no le den de su comida. Ay, pero ni modo que darle croquetas, o ni modo que darle carne cruda. Pues sí, ese es su alimento. Nosotros desvirtuamos la disciplina, desvirtuamos el orden cuando lo confundimos con un falso amor. Incluso cuando no perdonamos, podemos desvirtuar el arte de la disciplina. Vean lo que dice la Biblia para evitarnos los problemas respecto a la educación. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Cuando un hijo obedece a sus padres, realmente ¿a quién está obedeciendo? A Dios. Y la Biblia lo explica, porque esto es justo. ¿Qué es algo justo? Algo que está conforme a la ley. Si te piden algo mayor a lo que pide la ley, es injusto. Y si te quieren perdonar algo sin pagar lo que dice la ley, también es injusto. Cualquiera de los dos extremos es injusto. La única forma de ser justos es apegarnos a lo que dice la ley. Cuando tú eres muy flexible con tus hijos, es injusto. Cuando tú eres demasiado estricto con tus hijos, es injusto. Para que no cometas errores, debes de apegarte a lo que dice la ley para que seas justo. ¿Y qué dice la ley? Dice el verso 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Dónde está ese mandamiento? En los 10 mandamientos. Es el quinto mandamiento de la ley de Dios. Y no importa de qué iglesia vengas, no importa quién sean tus padres y cómo te hayan educado o qué Biblia hayas leído, el quinto mandamiento dice lo mismo en todas las Biblias: honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento, pero además dice la Biblia, un mandamiento con promesa. Si alguien se sabe el mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Debes de honrar a papá y a mamá si quieres vivir mucho tiempo. Yo les pregunto, ¿quieren que sus hijos vivan mucho tiempo o que tengan una muerte prematura? ¿Qué quieren para sus hijos? Pues que vivan muchos años y que vivan felices, ¿sí o no? Si tú quieres que vivan mucho tiempo y felices,
enséñales a honrar a papá y a mamá, porque eso es justo, porque eso está en la ley. Eso no es ser inflexible o ser muy estricto. Eso no es ser permisivo y liviano. Darle la oportunidad a tus hijos de honrarte como padre y como madre es un mandamiento divino. ¿Cuántos tenemos reglas en el hogar para la sana convivencia los unos con los otros? Para el trabajo, para el desarrollo, para la educación, para el crecimiento, para el mejoramiento. ¿Cuántos tenemos leyes claras en el hogar? Si no lo hacemos así, estamos comprometiendo la educación. Y dice el verso 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si tú no enseñas a tus hijos a respetarte a ti, porque respetándote a ti respetan a Dios, entonces a ellos les irá mal y no vivirán mucho tiempo. Nos tocó atender a una familia muy grande. Eran muchos hijos. De todos los hijos, hubo uno de ellos que decidió rebelarse a los padres, pero rebelarse a tal grado que enseñó a sus hijos a no hablarle a los abuelitos. Enseñó a su esposa a no hablarle a los suegros. Y él mismo le dejó de hablar por muchos años a sus propios padres. Tanto era su enojo que cuando su mamá se enfermó, fue a verlo a su papá y le dijo: mira, mi hijo, tu mamá ya está muy grave, posiblemente va a morir. Hace muchos años que tú no hablas con ella. Por favor, ve a visitarla. Ella te ama mucho. Ella no ha dejado de amarte ni un momento. Aunque han pasado muchos años sin que le diriges la palabra, ella te ama y se preocupa por ti. Ve a visitarla antes de que sea demasiado tarde. Y el hijo contestó: yo no tengo madre. Para mí ella no es nadie. No tengo yo por qué visitarla. A los pocos días, la mamá falleció. Y de todos los hijos que ella tuvo, impresionantemente, este hijo que le dejó de hablar, una persona muy religiosa. A veces, los que más conocemos de Dios somos los que menos nos comportamos bien. Y esto es un serio llamado, porque el mandamiento lo puso Dios, no el hombre. Y si tú quieres estar bien con Dios, también debes de estar bien con tus semejantes. Eso lo vimos en el primer tema, ¿se acuerdan? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así es que tú no puedes ser un religioso de verdad. Tú no puedes ser un verdadero cristiano si estás bien en tu iglesia y estás mal con tus padres. Si le dejaste de hablar a tu hermano o te llevas mal con tu vecino, déjame decirte con tristeza que no eres un verdadero cristiano. El verdadero cristiano tiene relaciones sanas con Dios y por ende tiene relaciones sanas hasta con sus enemigos. Fue Jesús el que dijo: si tu enemigo te pega en una mejilla, pon la otra. Si tu enemigo te pide tu capa, dale también tu otra capa. No hace nada indebido el amar a tus propios enemigos. Eso es lo más cristiano que existe. Por eso este hombre, que era muy religioso, llevaba una dieta completamente saludable, años que no comía nada dañino. Subía a correr al cerro 3 veces por semana. Era una persona demasiado saludable. Y tras la muerte de su mamá, fallece también su papá. Y enseguida, a los meses del fallecimiento de ellos, fallece él. De todos los hermanos que tenía, por ser una gran familia, falleció él. Cuando estuve ahí presente en el funeral, una de sus hermanas dijo: hermano, ¿verdad que el mandamiento se cumple? El que no es capaz de honrar a sus padres no va a vivir mucho tiempo. Su propia hermana
sacó la conclusión: queridos, si tú quieres que le vaya bien a tu familia, le vaya bien a tus hijos, necesitas hoy salir de este lugar y hacer todos los cambios necesarios para que en el hogar haya un ambiente de respeto, de amor, de tolerancia. Porque si no nos respetamos como familias, no puedes tener larga vida, no puedes tener esperanza de un reino de los cielos, o un reino mejor, o un mundo nuevo. Porque si somos capaces de odiar a nuestra propia familia, a nuestra propia sangre, dime qué lugar vamos a tener en el cielo, donde solo el amor gobierna. Eso es un autoengaño. Y la Biblia nos salva de ese padecimiento que hay en muchos hogares. Y nos demuestra que ser disciplinados en el hogar, que tener a nuestros hijos en sujeción, es un acto de amor. Poner reglas es el verdadero amor. Cuidar de nuestros hijos de tal manera que ellos aprendan a convivir es verdadero amor. Un padre que en cierta ocasión va a tener que reprender y castigar a su hijo porque lo quiere salvar de una mala conducta, ese es verdadero amor. Ser permisivos, hacer que no pasa nada, querer ser amigo de mi hijo aunque sea un irrespetuoso, no ponerle a trabajar a su debido tiempo, no enseñarle responsabilidades, mantenerlo hasta que ya no aguante yo con los problemas, eso no es amor. Eso es indolencia, es un pecado, estás transgrediendo el 5º mandamiento y no puede haber bendición, no te puede ir bien en esas condiciones. Por eso la disciplina es un acto de amor. Pero ¿cómo se disciplina? Dice la Biblia: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo primero que la Biblia nos dice es que tú y yo no debemos de provocar el enojo de nuestros hijos. ¿Cómo provocamos el enojo de nuestros hijos? Miren, es una cadena. Cuando el padre, la madre, son inestables para criar al hijo en disciplina, lo vuelven exactamente igual que ellos. La forma intolerante de hablar, las malas palabras para pedir algo, se va a ver reflejado en el pequeño. Los arranques de ira, el golpear los objetos, el encerrarse y no querer salir de la habitación, son conductas que el hijo va a copiar, las va a adoptar como suyas. Y tenemos 5 pasos de una disciplina negativa, o como dice en la educación, un refuerzo negativo en la educación de los hijos. 5 puntos que tú y yo debemos erradicar de nuestra vida si queremos hacer lo correcto. Número 1, la disciplina negativa es motivada por el enojo y por la ira. Para poder disciplinar, la persona tiene que estar enojada. No se da cuenta de las alertas, de las señales de la indisciplina, sino que espera hasta que ya tiene coraje en el corazón. En cierta ocasión estábamos dando estas charlas, algo similar en las escuelas. Estábamos en una secundaria. Y entonces les digo, cuando ustedes estén enojados, ahí no corrijan a su hijo, espérense hasta que se le pase el enojo. Y una de las señoras dijo: pues así que chiste. Y le digo: no, ¿cómo que así que chiste? ¿Qué quiere hacer usted? ¿Desquitarse con su hijo o corregir a su hijo? Y dice: ay, pues del coraje quiero hacer las dos. Exactamente. Cuando usted esté motivado a disciplinar por enojo y por ira, ahí no es disciplina. ¿En qué crees que se convierte? Se convierte en una disciplina vengativa y orgullosa. Si somos de aquellos padres que dicen:
mira, me lo estás haciendo en mi cara y vas a ver, y ahorita te va a tocar y vas a ver cómo te voy a poner. Ese tipo de disciplina es una disciplina negativa, y lo único que estamos haciendo es transmitir nuestras conductas y comportamientos ahora a nuestros hijos. Después vamos a ver que ellos hablan exactamente igual. Una mamá se sorprendió porque a su pequeña, que apenas empezaba a decir sus primeras palabras, le dijo: si no te acabas las verduras, ya no te voy a querer. Y cuando la niña aprendió a hablar bien, le dijo: si no me das un dulce, ya no te voy a querer. Y la mamá se quedó sorprendida y le llegaron esas palabras. ¿Quién se las enseñó? Ella misma. Así es que cuando nosotros tenemos una disciplina vengativa y por orgullo, eso no es disciplina. Estamos haciendo el problema más grande. La indisciplina negativa es incongruente. No se entiende con claridad. No hay precisión. Cuando vienen y te regañan, a veces no sabes ni por qué te regañaron. La disciplina negativa es esporádica. Quiere decir, hoy la mamá llegó enojada del trabajo y se puso la casa patas para arriba y todos regañados y todos castigados, pero al otro día llegó contenta y todos felices y todo pachangueando y viendo la película, y la mamá risa y risa con todos los niños. Esa disciplina esporádica es negativa, no es disciplina. La disciplina espontánea quiere decir de la nada. No solamente es que la persona llegó y ahora venía enojada, sino que de la nada te pone reglas que antes no existían. La mamá va pasando por la casa, está barriendo, ve que tú estás sentado en el sillón con los pies estirados, tienes el celular en la mano, y entonces llega la mamá y agarra el teléfono y te lo arrebata y dice: castigado del celular, no lo vas a usar una semana. Y el hijo se queda: ¿pero por qué? Y levanta tus patotas de aquí. Esa disciplina espontánea no es disciplina. Hace que tu hijo, tu hija se enojen contigo, porque tus reglas son incoherentes. Tus reglas aparecen un día y se van al otro día. Dependen de tu estado de ánimo. Y entonces tu hijo se empieza a convertir en un psicólogo. De solo verte, ya sabes si llegaste del trabajo enojado o enojada. Nada más de verte. De solo verte, sabes si te puede pedir permiso para salir con sus amigos o no. Ahí tú le estás enseñando a ir siempre 2 o 3 pasos adelante de ti, porque tú no tienes reglas específicas en el hogar. Y nosotros lo resumimos de manera, pues, autodidacta. Lo resumimos diciendo: ya me tomó la medida. No, es que tú nunca tuviste una medida. La medida la impusieron ellos al darse cuenta que tú no eres un buen líder, no eres una buena líder en el hogar. No pueden confiar en tu disciplina porque es inconstante. Y cuando en el hogar nadie lleva la batuta, alguien la debe de tomar. Y a veces los hijos toman la batuta en el hogar, porque los padres no tienen estabilidad física, emocional y espiritual para poner reglas en la casa. La disciplina negativa se aplica a otros sin empezar por uno mismo. Tú le dices a tu hijo que es incorrecto que esté jugando videojuegos, mientras tú te la pasas 2 o 3 horas diarias mandando mensajes por chat. Pero lo de él está mal y lo tuyo no. Y cuando él te dice: ¿pero por qué? Pues porque yo soy tu mamá y yo soy tu papá. Así es que tú aguántate. Y eso provoca la ira de tu hijo, provoca su rebelión, porque él está notando que es injusto. Le pides algo a él que tú no eres capaz de hacer. Una mamá regañaba a su hijo: eres un mentiroso, delante de los demás. Y le dice: niño, tú también,
cuando llega el del Coppel, aunque estás, nos dices que digamos que no estás. Y la señora se puso roja como un tomate. Porque exactamente lo que no quiere que hagan sus hijos, lo hace ella, pero para ella está bien. Para ella no está mal. En su caso sí lo puede hacer sin que nadie la regañe y la castigue. ¿Sabes? Tus hijos, algunos inconscientemente, te empiezan a castigar a ti, como padre, como madre, cuando tú te portas mal. ¿Sabías eso? Los hijos psicológicamente quieren poner una regla justa en el hogar, quieren ajustar lo que se ha desviado, quieren castigarte porque a ti nadie te puede castigar, y entonces ellos empiezan a castigarte. Hay hijos que a propósito empiezan a llegar tarde a casa. Y ellos no lo saben, pero psicológicamente ellos fueron afectados en el hogar y ahora están buscando que tú sufras, que a ti te vaya mal, que como padre ahora te cuestiones. Te están castigando ahora tus hijos con su comportamiento. De repente tu hija empieza a andar con un muchacho más grande que ella y que no es de buena fama en la colonia. Y tú dices, ¿pero qué pasó? Y ella te está queriendo castigar con sus conductas, con sus acciones. Por eso debemos de ser cuidadosos con la disciplina negativa. Hay que erradicarla de nuestras vidas, porque nos va a traer muchos más problemas. Número 5, la disciplina negativa es aislada. Quiere decir, solamente actuamos con el castigo, pero no hay nada antes y no hay nada después. No tiene refuerzos a futuro. Hay reglas que nosotros estamos poniendo en la casa que no tienen un contexto de por qué aparecieron esas reglas. Vamos a suponer que tú le pones un horario de llegada a tu hijo a casa y le dices, aquí la hora para llegar es a las 10 de la noche. La pregunta es, ¿por qué le puse esa regla? Si tú no tienes una razón para colocarla, que se la puedes explicar con ellos, con peras y manzanas, de principio a fin, con muñequitos si es necesario, él piensa que tú estás abusando de tu autoridad. Porque ¿por qué me pondrían una regla de llegar a las 10? Es más, tal vez tu regla hasta le está dando permisos de más. ¿Qué tiene que hacer él fuera de casa a las 9 de la noche? Tal vez esa regla no tiene un fundamento. Y la otra, una vez que te regañe y tú te castigue, no puedo pasar un mes sin volverme a acordar en qué habíamos quedado. Hay veces que tú le dices a tu hijo, no te vuelvo a prestar el celular, y en una semana ya lo vuelve a traer en la mano y anda de aquí para allá, y tú le habías dicho que no se lo ibas a volver a prestar. Le desconectas la tele, le escondes el cable y dices, nunca más. Y tú nunca fue 2 días. Así es que el hijo dice, cuando mamá dice nunca, significa, espérate un rato que se me baje el coraje, inténtale de otra forma y un día de esos voy a ceder. ¿Y dónde se quedó el nunca? Si tú eres constante, tus hijos van a estar atentos a cuando digas sí y cuando digas no. Ahorita con la Biblia te vamos a pasar un concepto que es valiosísimo. San Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí o sea vuestro hablar no, porque lo que es más de esto, del mal procede. No lo digo yo, queridos. No lo dicen los especialistas de la conducta, porque ahí va a haber muchas cosas cuestionables. Muchas veces cada humano habla desde su experiencia y no todo, aunque sea científico, puede ser aceptado como verdad. Pero no así la santa palabra de Dios. Es Dios quien dice, cuando digas sí, es sí, y cuando digas no, es un rotundo no. No importa en qué contextos, el no debe de ser no siempre. Te pongo un ejemplo. La Biblia dice, no matarás. Ay, pero Dios no sabe lo que aquel me hizo. Si
Si Dios supiera lo que yo siento, diría, no matarás solo a tu marido por haberte tratado así. Pero el no de Dios, ¿qué significa? No, en ningún contexto, en ninguna circunstancia. No siempre para Dios va a ser no. Y cuando Dios te dice sí, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, todo esto que he creado es suyo, significaba todo. Cuando Él dice sí, es un sí rotundo, es una bendición para tu vida, es un permiso que no depende de nadie más. Si Dios te ha dicho algo que sí, tú vas a triunfar y no va a haber obstáculo que te detenga, porque Dios te dio un sí. ¿Estamos comprendiendo? Y entonces llega el hijo y le dices, papá, ¿me dejas ir a jugar con mis amigos? Pregúntale a tu mamá. Y ahí va con la mamá. Mamá, ¿me dejas ir? Dile primero a tu papá. Pero si de allá vengo y me mandó contigo, pues dile que él te diga. Papá, dice mi mamá que tú me digas si me dejas ir. Ah, no, yo no, la de los permisos es tu mamá. Y ahí va pobre muchacho. ¿Qué interpreta de la conducta de sus padres? No están de acuerdo, no saben. Así es que la próxima vez no te van a pedir permiso, se van a ir y van a decir, más vale pedir que perdón que pedir que permiso. La disciplina positiva necesita que tú y tu esposa estén de acuerdo. Una vez que ustedes tengan un plan, dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando llegue a ser viejo, no se apartará de él. La disciplina que está bien organizada necesita también ser constante. La disciplina que está bien organizada necesita tener un porqué, un contexto. La disciplina bien planificada tiene una consecuencia. Quiere decir, yo le explico a mi hijo lo que está mal, le explico por qué está mal, le explico qué va a suceder cuando él cometa el error que no debe de cometer, y una vez que cometa ese error, yo voy a ser constante en que la regla siga adelante. Y entonces el hijo ya entiende todo lo que conlleva fallar o equivocarse. Pero como tú estás instruyendo, no solamente estás mandando, estás instruyendo. No le estás diciendo cuando ya va a la universidad o cuando ya se enamoró de una persona que no le conviene. Lo estás instruyendo desde niño. Le estás dictando su camino, quiere decir, estás visualizando a futuro. No solamente le estás diciendo el porqué de las cosas, sino a dónde quieres llegar. Estás visualizando. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ese camino, porque tú lo educaste bien. Podrá tener desvíos, podrá tener errores, pero tarde o temprano la educación que le diste en el hogar lo va a regresar al camino correcto. ¿Qué esperanza es esa para los padres? Ahora que yo tengo mis dos hijos, uno de los miedos que tengo es un día no poder estar para ellos, no poder solucionarles un problema o no tener dinero para poderles ayudar en alguna situación compleja. Eso se convierte en un miedo natural y sano como padres. Pero ¿qué va a pasar el día que yo no esté y yo me olvidé de su educación? Ahora sí, mis hijos están solos contra la vida. Pero si yo hago mi trabajo como padre y un día faltaré yo, las instrucciones que le di en la casa va a ser la guía para ellos siempre. ¿Qué estás haciendo a futuro por tus hijos? ¿O piensas que siempre les vas a vivir? ¿Piensas que siempre les vas a resolver el problema? ¿Piensas que siempre vas a tener para ayudarles? ¿Qué estás haciendo por ellos? Por eso la Biblia es muy sabia. Instruye al niño en su camino. Y cuando tú le empiezas a enseñar buenos hábitos, cuando de bebé le dices, cuando te pongas a llorar, no te voy a dar lo que quieres. Cuando lo pidas bien, cuando lo pidas con cortesía, entonces sí te lo doy.
Cuando sea conveniente te ayudo, cuando no sea conveniente lo debes de hacer tú solito. No te pongas a llorar porque eso no resuelve nada. Pero tú tienes que instruir, tienes que trazarle un camino incluso a futuro. Y eso hace que nuestros pequeños cambien desde muy infantes. Ellos pueden visualizar un carácter distinto. Dice la Biblia, la vara, ya se puso seria la cosa. ¿La qué? La vara, no lo digo yo, lo dice la Biblia. La vara, esto yo lo puse, pero vamos a entender por qué. Y la corrección, la vara y la corrección imparten sabiduría. Cuando tú usas la vara para corregir a tu hijo, estás ayudando a que él se vuelva sabio. Pero el hijo consentido avergüenza a su madre. ¿Se dan cuenta cómo Dios no quiere extremos? No quiere que seamos demasiado estrictos, tampoco quiere que seamos muy livianos en las reglas, quiere que seamos centrados. El hijo consentido avergüenza a su madre. Corrige a tu hijo y vivirás como tranquilo, y a ti mismo te dará grandes alegrías. Si hoy alguien está sufriendo por el mal comportamiento de sus hijos, a lo mejor les faltó la vara. ¿Con cuántos usaron la vara? Yo levanté la mano primero. O la chancla voladora, ¿no? Me decía mi abuelita, mira, mijito, pórtate bien, porque yo tengo buena puntería. Si tú te portas mal, por mucho que corras, te voy a dar a donde vayas. Y sí, mi abuelita se agarró la chancla y no fallaba. Yo siempre me porté bien con mi abuelita porque ya sabía su puntería, ¿no? Pero uno de esos días venía yo de la escuela y me salió un perro. Y ese perro era mi peor enemigo ahí en la calle. Cada que me veía, salía corriendo detrás de mí. Yo sentía un miedo terrible, corría. Apenas veía al perro, yo salía corriendo. Y ese día el perro iba atrás de mí y mi abuelita ya sabía y estaba esperando allá afuera. Y entonces ve mi abuelita que viene el perro atrás de mí, levanta una piedra, arroja la piedra y le da en la